Querido Padre Dios, te doy gracias en esta hermosa hora, en la cual, Señor, tu luz brilla, tu sol brilla, tu aire sopla, y nosotros todavía vivimos, Señor, para poder exaltarte y glorificarte. En esta hora, mi Dios, toma lugar en lo que se vaya a realizar, Padre, la palabra, el mensaje o la reflexión que se dé. Tomes tú el lugar primordial, Señor. Que hagas, Padre eterno, que lo nuestro se desvanezca para que lo tuyo sea sobrepuesto, Señor, y pueda venir, Señor, a edificar los corazones necesitados, porque tú vas al corazón a sanarlo, precioso Rey. En esta hora abre esos corazones enfermos, Señor, que han pasado dificultades, Señor, en su transitar en esta tierra, que han tenido que luchar con sus propias emociones, con sus propios sentimientos, pensamientos y voluntad. Tú tienes una palabra, Señor, de restauración para cada uno. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú tomes acción en esta palabra para que sea esa espada que atraviese la mente, el corazón, las coyunturas, los ligamentos, y que pueda, mi Dios de los cielos, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y de esa manera traer la sanidad que tú quieres para los tuyos. Edifícate, Señor, en nuestros corazones hoy. Haz tu obra preciosa, Señor, a través de tu palabra en nuestra vida, porque tu palabra es la medicina, Señor, a nuestro cuerpo. Padre, bendice esas almas. Ayuda a esas almas que han divagado por mucho tiempo, Padre. Toma lugar en esta hora, Señor, que tu palabra traiga un efecto positivo, traiga un efecto victorioso, Señor, y que muchísimas almas, Señor, puedan ser libertadas de cualquier cautiverio, precioso Dios. Padre, esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien nos justifica ante ti, mi Dios, y quien pagó el precio de nuestra justicia en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Dios, tú eres bueno todo el tiempo y tu justicia permanece para siempre. Aleluya. Espíritu Santo, sirve la mesa en esta hora. Sirve el alimento espiritual, precioso Dios, que llene nuestro ser de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los guarde, me los bendiga. En esta hermosa hora hemos estado hablando del libro de Daniel, de la oración de Daniel, de su oración conjunta con sus amigos, la oración que continuó una oración permanente, persistente, que él mantenía día tras día con Dios, esa relación por medio de la oración, y la oración intercesora que hablamos hace poquitos días, cómo él efectúa todo esto, pero esto lo hace basado a la palabra. Él conjuntamente con su pueblo, él intercede para que Dios tenga misericordia de su pueblo y su pueblo entre en el razonamiento y pueda cambiar su manera de vivir, que pueda cumplirse la promesa de Dios. Dios nos da promesas, pero en nosotros está el que se cumpla o el que no se cumpla, porque tenemos que tener corazones dispuestos, y es por eso que Daniel hace esa oración de arrepentimiento, sabiendo que ya la promesa está por cumplirse de las 70 semanas donde su pueblo debe de regresar a su nación y vivir las promesas de Dios. Entonces, él intercede anticipadamente, pero hoy vamos a hablar qué necesitaba el pueblo. O sea, el pueblo necesitaba ser convencido, y eso lo leímos ahí en Daniel hace días, donde Daniel, el profeta Daniel, habla acerca de él. Él se incluye en esa oración y dice en el 9:10: y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley y apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual han caído sobre nosotros la maldición. O sea, la maldición cae por causa de que no obedecemos a la palabra de Dios. Entonces, Daniel especificaba esto al decir que no quisieron obedecer, dice, ni andar
en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual han caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Dice en el 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestra maldad y entender su verdad. Daniel estaba convencido de que su pueblo aún no se había convertido, todavía seguía su vida de la misma manera a pesar de que habían sido llevados a la esclavitud de Babilonia. Aún no había habido un convertimiento en su corazón, porque a través del convertimiento, dice Jehová nuestro, para convertirnos de nuestras maldades y poder entender tu verdad. Para que usted y yo podamos entender la verdad de Dios, tenemos que convertirnos. ¿Qué es conversión? Es cambiar lo que hoy somos a la manera de Él. O sea, convertir algo como el agua, la metemos al congelador, el agua se convierte en hielo. Dios quiere una conversión de usted y de mí, que seamos completamente transformados y vivificados en su verdad. Entonces dice que la palabra la vamos a entender. Y entonces esto lo entendía bien Daniel, que su pueblo aún no había tenido una conversión. Y suplicaba a Dios por esa conversión. Sabemos que aún nosotros necesitamos cada día ser transformados por el poder de Dios. ¿Pero transformado de qué? Venimos de un linaje de pecado que heredamos en el huerto del Edén a través de nuestros padres antiguos, Adán y Eva, que no guardaron obedecer a Dios, sino que comieron del fruto prohibido por querer saciar su codicia y su avaricia, desobedecieron a Dios y trajeron en sí a toda la humanidad muerte, enfermedad, pobreza, ambición, codicia. Y ahora, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, tiene que haber una conversión. Yo decía en una oportunidad, ¿por qué en cada servicio se hacen liberaciones y muchos son liberados? Pero ¿por qué al mes siguiente, cuando vuelven a hacer liberaciones, los mismos que fueron liberados vuelven otra vez? Eso no, yo pienso que porque nosotros no hemos tomado en cuenta lo que es la conversión. Nosotros actuamos externamente, pero necesitamos actuar internamente para que haya una liberación completa de nuestro ser. Entonces Dios le dice a Jeremías, allí en Jeremías 33, y su versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. O sea, estos profetas exaltaban el nombre de Dios y ellos conocían, tenían el conocimiento de quién hablaban. ¿Usted conoce a su Creador? Del que usted está hablando, usted ha tenido experiencias con Él y camina con Él y por lo cual usted da testimonio de Él. O sea, estos profetas pasaron su momento difícil, pero en sí fue para darle honra y gloria a Dios, nunca para darse gloria a ellos, sino para darle gloria a Dios. Y dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre, decía Jeremías. O sea que estaba haciendo énfasis en quién era Dios. Si usted no conoce quién es Dios, no puede haber una fe firme. Como dice el apóstol Pedro, que permanezcamos firmes en la fe, sabiendo que nuestro adversario, el diablo, busca como león rugiente devorarnos. O sea, él no simplemente
quiere atacarnos, sino que Él quiere devorarnos. Él dice, manténganse firmes en la fe. Esa fe crece al conocer a Dios. Y dice aquí en el 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es clamar? Pedir un grito de auxilio. Es verdaderamente volvernos a Él. Dios necesita que nosotros le clamemos a Él, pero tenemos que creer que Él es real. Dice, al clamar a Él, al buscar a Él, al orarle a Él, dice que Él nos va a responder y nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Qué cosas son las que no conocemos? ¿Qué es lo que Él nos quiere enseñar? Dice que esas cosas ocultas que no conocemos son cosas inaccesibles. ¿Qué es algo inaccesible? Algo que usted y yo no podemos alcanzar por nosotros mismos. Es algo inalcanzable. Son cosas más allá de nuestra visión. O sea, cuando Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tu visión no alcanza a ver, que son inalcanzables para ti, y dice que requieren de la revelación divina, que requieren de que Dios nos revele aquellas cosas que nuestros ojos naturales no pueden ver. Para eso tenemos que entrar en un clamor, en una oración, pero nuestra oración tiene que ser una oración de fe, una oración basada en la palabra de Dios, basada en las promesas de Dios, basada en la voluntad de Dios. Y sigue diciendo Jeremías, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpo de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. ¿Qué dice Isaías cuando dice, la mano de Dios no se ha acortado, porque no han decaído sus misericordias, dice, ni su brazo? En Isaías 59 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea que Dios todavía tiene su brazo extendido para salvarnos y tiene su oído presto para escucharnos, pero dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que nuestros pecados hacen que Dios esconda su rostro para no escucharnos. No es que Él sea malvado, sino que nosotros mismos hemos provocado a Dios a que sucedan estas cosas. Y luego dice, mire la promesa que Dios da. Por eso es necesario escudriñar la palabra y aplicarla a nuestra vida, y que esa palabra venga trayendo transformación, renovación a nuestra vida, para que podamos tener lo inaccesible, lo que nuestros ojos no pueden ver y que solo la revelación divina puede hacernos entender. Entonces dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo y alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Dios dio una promesa, la cual usted debe de conocer y yo debo de conocer.
y si escudriño la palabra, pero para eso mi corazón tiene que ser limpiado, mi corazón tiene que ser transformado, mi corazón tiene que ser renovado. Tengo que darle lugar a la palabra de Dios, tengo que darle lugar al Espíritu Santo que venga haciendo una obra en mi vida. Y hablando con mi compañera, con mi amiga que es doctora, yo le preguntaba, para usted, realmente, ¿qué significa cuando Dios dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré? O sea que está haciendo la diferencia entre sanar y curar. Yo le decía a ella, para usted, ¿cuál es el significado de curar y cuál es el significado de sanidad? Porque para poder entender la palabra de Dios tenemos que escudriñarla. Y ella me contestaba y decía, vamos a hablar de una herida de un paciente. Llega un paciente con una herida al hospital. Viene el médico y hace una curación. ¿Y cuál es la curación que hace que en esa herida? Dice, se hace inmediatamente una limpieza. Porque no podemos cerrar o suturar una herida si no la limpiamos, porque puede haber cosa que pueda contaminar esa herida. Entonces lo primero que hacemos es limpiar esa herida para luego ¿qué? Coser o suturar la herida, cerrar la herida. Pero no solamente ahí termina, o sea, esa es la curación. Entonces ella me daba este ejemplo, dice, la curación es algo que se hace inmediatamente haciendo una limpieza. Pero sanar esa herida que se formó aquí es cuando está resuelto el problema, pero para llegar a sanarla hubieron otros medios. O sea que yo vine, limpié, quité lo que estaba ahí afectando, tomé mi hilo y suturé, cerré la herida, viendo la que estaba limpia, la cerré, luego la tapé, pero tuvo que suceder algo, o sea que ahí hice yo ya la curación de esa herida, pero para sanar completamente esa herida, yo le pude dar a él especificaciones de lo que tenía que hacer. Posiblemente le pude dar antibióticos para que no se infectara esa herida. A lo mejor, si no estaba vacunado, tuve que vacunar contra el tétano. Entonces yo le digo a él, usted va a tomar este medicamento. O sea que ahora estoy recetando una medicina. Y Dios dice aquí, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. O sea que ya curé la herida, pero ahora necesito que sane toda esa área. Entonces yo le doy prescripción de medicamentos y le digo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces ella decía, ahora sanar esa herida es cuando está resuelto el problema, pero para llegar a sanarla hubieron otros medios. Para lograrlo, como ser constantes en la curación, estar curando diariamente, los medicamentos que se dieron, si se tuvieron que hacer injertos o alguna otra terapia, dice. O sea que la sanidad viene a través de otros medios. No simplemente es curar, sino que es traer sanidad a esa herida, a esa área afectada. Y realmente, dice, la sanidad se trata primero de la aceptación de nosotros. La sanidad conlleva a obtener la salud del cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. Mientras que curar es eliminar el síntoma de una enfermedad. Es eliminar el síntoma que el paciente lleva en ese momento. Pero esa herida necesita ¿de qué? De obtener una salud. Y esa salud no solo abarca el área afectada, sino que también abarca el área emocional, el área espiritual
el área externa para poder mantener, ¿qué dice? Un todo integrado. Porque quizás esa herida con la cual usted llegó a la emergencia puede causarle problemas emocionales, espirituales. Usted necesita de una sanidad integral de todo eso. ¿Y para qué necesita de esa sanidad integral que abarca sus emociones, que abarca sus sentimientos, que abarca su voluntad, que abarca lo externo? Es para que usted quede sanado completamente. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros hoy en día, en nuestro corazón. Muchos corazones están heridos del pasado, quizás el presente les ha traído dolor. El pasado no lo hemos podido olvidar, traumas que traemos, que no hemos disuelto, que no hemos resuelto, de los cuales Dios habla aquí. Su pueblo estaba lastimado. Yo sé que era causa de ellos mismos, pero cuando Dios nos ama, Él nos ama incondicionalmente. Y si Él va a traer sanidad, Él tiene que curar primero esas heridas del pasado. Yo, en cierta forma, estaba en una serie de un país que pasó guerra. Este país estuvo en guerra. Sus enemigos abusaron tanto de esta nación. Se llevaban cautivas a las mujeres. La historia de este país. Su enemigo se llevaba a las mujeres cautivas y solo las usaban. O sea, solo hacían un uso de ellas de la cintura para abajo. No les importaba, como un objeto. Cuando ya no les servía a estos soldados, las tiraban en los barrancos. Y si estas mujeres podían escapar y regresar a su nación, no las aceptaban porque les decían que estaban sucias, porque ya el enemigo quizás ya las había tocado y quizás no habían tocado a ninguna, y las echaban fuera y no las dejaban entrar. Entonces, esta nación ha sufrido muchas cosas duras y se cree que es la nación que más suicidios tiene en todo el mundo. Estudiando esto, mi corazón se impactó y se contristó. Porque a veces nosotros juzgamos lo externo, pero no llegamos al fondo. Podemos sanar una herida, pero no enfocarnos en que curar esa herida, pero no nos enfocamos en que quede sana emocionalmente. Toda esta gente emocionalmente ha arrastrado su pasado. Entonces acontecen muchos suicidios por causa del bullying, por causa de la discriminación. Entonces muchos se suicidan y usted sabe que el suicidio es un asesinato y es algo que no es perdonado, porque usted ni yo tenemos la facultad de cometer asesinato. A nosotros suicidarnos cometemos un asesinato. Entonces me ponía a pensar cuántas personas que se han suicidado han tenido que o serán juzgadas en aquel tiempo y no podrán, porque dice, lo que hacemos hoy todavía podemos nosotros salvarnos, pero después de muertos ya no. Entonces, ¿cuántas personas quizás se han ido al infierno por causa de heridas en su corazón? Porque no han soportado simplemente la curación, sino que necesitan la sanidad. Dios nos ha llamado como llamó a Jeremías, como llamó a Daniel, a nosotros a identificarnos con esa gente. Entonces yo, para poder identificarme con esa nación, yo tuve que conocer
el trasfondo de lo que ha pasado en ese lugar y por qué ha llevado a todo esto, a que no se han valorado, a que realmente no han dejado que entre la sanidad a sus corazones. Están tan heridos, tan lastimados. Y usted quizás puede venir y querer limpiar la herida, pero Dios dice que Él nos dará la medicina. O sea, Él quiere traer sanidad integral. Y quería traer sanidad integral a su pueblo. Quizás muchos que estaban ahí en Babilonia habían visto cómo mataban a sus hijos, a sus familiares. Entonces habían heridas muy profundas. Y necesitaban de Dios, de la mano divina, que les trajera la revelación de la abundancia, de paz y de bien, porque dice allí: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hoy Dios quiere, si usted está teniendo un momento difícil de su pasado, hay un Dios que quiere traer sanidad completa. O sea, integrar su vida. Y dice, la sanidad se trata primero de la aceptación. Y cuando nos aceptamos, entonces hay una reconciliación. Pero también se trata del amor y de la relación. Amar y relacionarnos. ¿Por qué la relación es sanadora? Dice, porque posee la facultad de volvernos a unir con nuestras propias habilidades. ¿Por qué no somos hábiles? ¿Por qué no hemos sanado integralmente? Aún no hemos llegado a unirnos en nuestras propias habilidades a causa de heridas que necesitan sanidad, de un proceso. Y el proceso lo da Dios en su misma palabra. Entonces, cuando Dios dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Yo me voy a Mateo capítulo 11 y el versículo 28 que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder volver a nuestra integridad y volver a nuestras habilidades? Si nos sentimos cansados y cargados y decimos, ya no puedo más, por eso han sucedido los suicidios, porque la gente se ha llenado su cabeza de que ellos ya no son nada, no son nadie, y que tienen que desaparecer, y entonces ellos ven la única solución es el suicidio, sin saber que si hay un suicidio, no hay salvación en su alma. A lo contrario, usted va a quedar preso en los lazos del infierno y nunca más va a poder salir de allí por haber cometido un asesinato en usted mismo. Dios quiere que eso no ocurra, por eso dice que Él todavía no ha venido, porque Él está esperando que muchos se arrepientan y vengan a ese descanso. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solo Dios nos puede llevar al reposo, al descanso, al producir la sanidad de nuestro cuerpo. Limpió, suturó, pero también dejó otras cosas, su palabra, la intimidad con Él, su Santo Espíritu, para que nos pueda, de nuevo, como dice, que Él nos revelará abundancia de paz y de bien y de verdad. Porque Él dice que nos va a ¿qué? A restaurar, nos va a afirmar, nos va a establecer, pero nos va a fortalecer. Usted necesita hoy urgentemente la sanidad de su interior. Cuando este pueblo le dan la libertad de regresar a su nación, lo primero
que se hizo, dice, fue que Esdras levantó el altar. ¿Por qué no levantaron primero los muros, lo de afuera, y después restauraron el altar? No, primero fue restaurado el altar para que Nehemías después levantara los muros de protección. Cuando usted es sanado, sanada internamente, ese altar que necesita hoy de esa sanidad, entonces después vendrá la protección sobre todo su ser, porque será un ser integral, espíritu, alma y cuerpo integrados. Entonces se levantará el muro o los muros que Nehemías levantó, porque ya el altar ya estaba puesto, ya estaba sanado. Entonces se levantan los muros, lo externo. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, dice Dios, que soy manso y humilde. Usted necesita mansedumbre, carácter, humildad, dominio propio. Pero ¿cómo va a adquirir eso si no conoce la medicina que es la palabra de Dios? Hoy usted necesita también aportar a esa herida la medicina que es la palabra de Dios, para que todas las heridas se cierren y queden completamente sanadas y usted pueda ser efectiva para el llamado que Dios le ha dado en esta tierra y poder llegar a su final en victoria. Cierre sus ojos ahí, querido Padre Dios. Ruego, Señor, por aquellas personas que en un momento han pensado suicidarse, Padre, que tú les hables al corazón, a la mente, a la vida, para que no se quiten la vida, que no produzcan en ellos, Padre Celestial, un asesinato, porque mi Dios de los cielos, perderán la salvación por siempre, mi Dios, porque no podrán ser salvos nunca más, Señor, si ejecutan todo esto. Ten misericordia, Dios eterno, Dios espíritu, y en esta hora llega a ministrar esas almas agobiadas, desesperadas, angustiadas, que han visto que ya no tienen remedio, pero hay un remedio que se llama Jesús, que puede brindarles la sanidad de todo su ser para que puedan recuperar sus habilidades, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y tú nos hablas de una manera hermosa. Te alabo, Señor, porque tú vives y reinas por siempre, y aún, Señor, tienes tu brazo extendido y tu oído, Señor, atento a nosotros. Padre, todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga, me los guarde y que tomen la decisión correcta de ser sanados completamente. Amén.